Página 1. Mitología sumeria, mitos fascinantes de los dioses, diosas y criaturas legendarias de la antigua Sumeria y su importancia para los sumerios, por Matt Clayton, 2020. 0.0. Introducción. La literatura sumeria comprende una de las colecciones más antiguas de documentos escritos del mundo. Al igual que otros cuerpos de mitología creados por innumerables culturas, el corpus sumerio contiene historias que explican los orígenes del mundo, mitos sobre las acciones y debilidades de deidades demasiado humanas y seres semidivinos, cuentos de magia y milagros, y épicas que detallan las poderosas hazañas de los héroes que por su gran fuerza y habilidad superan tanto a bestias peligrosas como a enemigos humanos. Entre los textos sumerios que han sobrevivido se encuentran también varios textos religiosos compuestos por Enheduanna, la hija de Sargón de Akkad y la alta sacerdotisa del templo del dios de la luna Nanna, así como el primer autor nombrado en la historia de la humanidad. El sistema de escritura utilizado para registrar textos sumerios de todo tipo se conoce como cuneiforme, por su uso de un lápiz en forma de cuña para imprimir símbolos en tablillas de arcilla blanda que luego se dejaban secar, o a veces se cocinaban en un horno, para preservar la escritura. La palabra cuneiforme tiene sus raíces en la palabra latina cuneus, que significa cuña. Este sistema, que se cree que es la forma de escritura más antigua del mundo, fue posteriormente adaptado en toda Mesopotamia por hablantes de lenguas como el acadio y el persa antiguo. Aunque un número incalculable de estas tablillas se han perdido por completo, miles de ellas han sobrevivido hasta el día de hoy. Sin embargo, muchas de las tablillas sobrevivientes han llegado hasta nosotros rotas y, por lo tanto, incompletas, lo que ha ocasionado dificultades para traducir y reconstruir los textos que comenzaron a escribirse hace casi 5000 años. La antigua civilización sumeria comenzó en el llamado Creciente Fértil, un área alrededor y entre los ríos Tigris y Éufrates en lo que hoy es Irak. Desde alrededor del 3000 a.C., los sumerios ocuparon el extremo sur de este creciente, cerca de las desembocaduras de los ríos y no lejos del Golfo Pérsico. El pueblo sumerio fue uno de los primeros de la región en practicar la agricultura y en crear ciudades-estado. Fueron pioneros en muchas técnicas importantes en el trabajo de los metales, la creación de textiles y la cría de animales, y con su invención de la escritura cuneiforme, no solo inscribieron sus textos religiosos sino que también llevaron registros muy meticulosos de sus negocios y crearon el primer corpus de ley escrita. El sumerio es lo que se conoce como un lenguaje aislado, lo que significa que no parece tener relación con ningún otro idioma. Alrededor del año 2000 a.C., el sumerio dejó de utilizarse como lengua hablada y fue sustituido como lengua vernácula por el acadio, una lengua semítica relacionada con el amárico y el árabe modernos. Sin embargo, el sumerio permaneció como lengua literaria y ritual de élite durante muchos siglos después. Una consecuencia de estos cambios en el uso del idioma es que los textos sumerios se registraron tanto en formas sumerias monolingües como en formas bilingües junto con las versiones acadianas. La definición de lo que constituye el mito sumerio se complica no solo por la situación lingüística sino por otros acontecimientos históricos y realidades culturales. Sumeria fue absorbida por el Imperio Acadio en 2234 a.C., y hay una generosa cantidad de superposición entre las religiones sumeria y acadia y la mitografía que puede hacer difícil separar una de la otra. Por lo tanto, para los propósitos de este libro, he seguido las listas y la categorización de las narrativas proporcionadas en el corpus de texto electrónico de la literatura sumeria, ETXL por sus siglas en inglés, creado por la Facultad de Estudios Orientales de la Universidad de Oxford. Los mitos presentados en el presente volumen incluyen relatos de dioses y diosas, tanto mayores como menores, así como de reyes y héroes, tanto históricos como míticos. Uno de estos reyes es el héroe de lo que muchos estudiosos creen que es la primera epopeya escrita, Gilgamesh. Las historias sobre Gilgamesh, un rey sumerio histórico que más tarde se deificó y mitologizó, y sobre sus ilustres, y probablemente míticos, antepasados, Lugalbanda y Enmerkar,
forman un importante subconjunto de las narraciones registradas en el idioma sumerio, y los mitos sumerios constituyeron la base de la expansión de la epopeya acadiana más conocida por los lectores modernos. La historia de Sargón de Acadia es también sobre una figura histórica real, aunque una para la que tenemos más pruebas fiables que para Gilgamesh. Sin embargo, los eventos relatados en la historia explican cómo Sargón llegó a ser rey han sido mitificados, probablemente como parte de un intento de dar legitimidad política y religiosa al reinado de Sargón. Al igual que las historias de Gilgamesh están ambientadas en lugares que son a la vez históricos y míticos, también los cuentos de los dioses crean una superposición entre el mundo físico y el mundo del mito. En los mitos sumerios, Enlil vive en su casa, El-Ekur, en la ciudad sumeria de Nippur, pero esta no es simplemente una casa mítica poblada por seres míticos. El-Ekur fue la estructura real hecha por los sumerios como un templo para la adoración de Enlil. Y así como histórica, en realidad la Nippur física fue un lugar de peregrinación, y también lo es en el mito, como vemos en la historia del viaje de Nanna a esa ciudad para visitar a su padre divino, Enlil. Además de crear conexiones entre el mundo humano y el divino, los mitos sumerios explican cómo llegó a existir el mundo en primer lugar. Estos mitos establecen el orden cósmico, que coloca a los dioses mayores, o Anunnaki, en la cima de la jerarquía, con los dioses menores, o Igigi, debajo de ellos. Debajo de los Igigi están los seres humanos, que, según los sumerios, fueron creados para hacer el trabajo de construcción y agricultura que los Igigi originalmente habían sido asignados a hacer, haciendo así a los seres humanos responsables no solo de su propio sustento sino también del de los dioses. Otras historias cuentan cómo algunas de las deidades menores llegaron a ser, a menudo como resultado tanto de la violación como del incesto. Vemos esto en la historia de Enki y Ninurta, por ejemplo. La fuerza heroica capaz de poner a las montañas de rodillas es la competencia de las deidades masculinas y femeninas en el mito sumerio. El dios Ninurta lucha contra el malvado Asagi y reorganiza las montañas para permitir que el Tigris y el Éufrates fluyan, mientras que la diosa Inanna derriba el monte Ebi en venganza por la negativa de la montaña a reverenciar a la diosa. Preocupaciones humanas menos elevadas también están encapsuladas en otros dos mitos que explican algo sobre las interacciones de las diferentes culturas. La historia de Dumuzi y Enkidu es una versión mitológica de los conflictos potenciales entre los pueblos pastores y agrícolas, mientras que la historia del matrimonio de Martu explica la fusión del pueblo nómada amorite con culturas más asentadas y urbanizadas. Los textos sumerios originales de estas historias son de naturaleza poética y a menudo contienen un número significativo de frases repetidas. Para los propósitos de este libro, he traducido las historias en prosa y he simplificado las repeticiones para que el lenguaje fluya como tal. También he incluido un glosario de nombres y lugares para los lectores modernos que no estén familiarizados con la mitografía sumeria. Pero como quiera que se transmitan estas historias, siempre nos dirán cómo este pueblo antiguo entendía su mundo y su lugar en él, así como sobre las costumbres y relaciones que consideraban más importantes. Página 10.